Bueno, ya habiendo visto la estructura de una lipoproteína y también las enzimas que participan en su metabolismo, procederemos a ver primero cómo se logran formar algunas lipoproteínas y luego cómo llevan su contenido, los ésteres de colesterol, los triacilglicéridos hacia los tejidos extrahepáticos. Iniciaremos viendo la formación y excreción de kilomicrones y VLDL. Se dice que el consumo promedio diario de un adulto de lípidos sería entre 40 a 80 gramos, de los cuales el 90% está formado por triacilglicerol y el 10% está formado tanto por fosfolípidos, ésteres de colesterol, colesterol libre y ácidos grasos. Del colesterol que consumimos, el 90% es colesterol libre y solamente el 10% es ésteres de colesterol. Pero estas moléculas son muy grandes para poder ser absorbidas en la célula intestinal, entonces tienen que pasar por un proceso de degradación. Su digestión de estos lípidos inician en el estómago por la activación de la lipasa lingual y también por acción de la lipasa gástrica. En el intestino delgado, las sales biliares emulsionan los lípidos del alimento consumido y las enzimas pancreáticas lo degradan. Entonces, los ésteres de colesterol serían hidrolizados por la enzima, por ejemplo, la colesterol esterhidrolasa o la colesterol. Así obtendremos un colesterol y liberaremos un ácido graso. De igual manera, por los fosfolípidos, el más común, la fosfatidilcolina, se sabe que en el jugo pancreático es rico en la fosfolipasa A2, la cual eliminará un ácido graso de la fosfatidilcolina y la transformará en una lisofosfatidilcolina. Luego, por acción de la fosfolipasa, sería transformado en el gliceril fosforilcolina. Se liberaría entonces de la fosfatidilcolina dos ácidos grasos libres. Y en los triacilglicéridos serían transformados en dos monoacilglicerol por acción de la lipasa pancreática y liberaríamos dos ácidos grasos libres. Entonces se podría decir ya que los productos principales de la digestión son ácidos grasos libres, 2-monoacilglicerol y colesterol libre, y además la gliceril fosforilcolina. Estas moléculas ya son lo suficientemente pequeñas como, ya van a poder ser absorbidas por la célula intestinal, el enterocito. Pero si recordamos, en su interior las lipoproteínas llevan ésteres de colesterol, llevan triacilglicéridos, no esto. Entonces van a tener que nuevamente sintetizar estos lípidos complejos mediante reacciones de reesterificación para poder llevarlo hacia el kilomicrón, como lo veremos en la siguiente diapositiva. Los ácidos grasos libres que liberábamos en las reacciones van a ser convertidos en la acilcoenzima graso. Esta reacción se le conoce como la activación del ácido graso. Este será mediador en la conversión del 2-monoacilglicerol hacia triacilglicerol y también va a intervenir en la esterificación del colesterol para convertirlo en éster de colesterol. La enzima que participa es la ACAT, la acilcoenzima A colesterol aciltransferasa. Esta es una enzima que realiza esterificación intracelular, porque recordamos que nuestra compañera Ruth también nos habló sobre la LCAT, pero esa realizará esterificación en el plasma. También vamos a tener que nuevamente sintetizar fosfolípidos, porque como vimos de la degradación de los lípidos obtuvimos la gliceril fosforilcolina. Entonces vamos a tener que acilar esa molécula hasta obtener fosfolípidos. Y la apolipoproteína B48, que es una apo fundamental del kilomicrón, pero cómo la obtenemos lo veremos en la próxima diapositiva. Desde un punto de vista más lejano, vamos a observar que en el retículo endoplasmático rugoso se va a ir sintetizando las apolipoproteínas B48 y en el retículo endoplasmático liso se va a sintetizar
lo que vimos hace un momento, lo que es colesterol, triacilglicéridos, fosfolípidos exógenos. Se dice que es exógeno porque viene de la dieta. Pero estas moléculas se tienen que unir para formar un kilomicrón. La proteína que permite la transferencia de lípidos a las apolipoproteínas se le llama la MTP, la proteína de transferencia de triglicéridos microsomales. Cuando existe una patología, una mutación de esta proteína, entonces obtenemos una enfermedad llamada la beta-lipoproteinemia, que se dice es una rara anomalía genética que supone un ensamblamiento defectuoso de las lipoproteínas que contienen ApoB, en este caso la ApoB48 del kilomicrón. Pero también, si recordamos la clasificación que dieron mis compañeros, encontramos la B100, que es característica del VLDL y lo que deriva de ella. Entonces, esta anomalía va a generar una acumulación de gotitas de lípidos en el intestino y en el hígado. En el caso del kilomicrón sería una acumulación en el intestino, pero en el caso del VLDL sería en el hígado. Luego, estos kilomicrones en formación van a ser empaquetados y segregados por exocitosis en el aparato de Golgi para pasar al vaso linfático y luego ir por toda la vía linfática. Entonces, como dijimos, en la beta-lipoproteinemia podría también acumular lípidos en el hepatocito, en el hígado. Entonces, ¿cómo es que se va a dar eso? Es por la formación del VLDL. Bien. La formación del VLDL tiene el mismo mecanismo que el kilomicrón. En el retículo plasmático rugoso se va a formar la apolipoproteinemia B100 y en el retículo plasmático liso se forman los complejos lipídicos. En este caso son endógenos porque serán sintetizados ya sea por reciclaje de lípidos en el mismo hepatocito. Se va a dar la transferencia de lípidos hacia a la ApoB100 mediante la proteína de transferencia de triglicéridos microsomales. Luego este VLDL naciente va a ser empaquetado y segregado por vesículas secretoras mediante exocitosis y pasaría a los capilares sinusoidales y luego entraría a circulación. Entonces, resumiendo lo que hemos visto, diríamos que el kilomicrón va a tener un origen intestinal en el enterocito y va a transportar lípidos exógenos, lípidos de la dieta. Y el VLDL va a tener origen hepático y va a transportar lípidos endógenos. Entonces va a existir un ciclo de transporte de lípidos exógenos y un ciclo de transporte de lípidos endógenos. Exacto. Vamos a ver el destino metabólico de los kilomicrones. Una vez formado ya el kilomicrón en el enterocito, ¿cómo es que lleva los triacilglicéridos, los ésteres de colesterol hacia los tejidos? Bien. Los kilomicrones que son sintetizados en el enterocito se les llama kilomicrones nacientes. ¿Por qué? Porque son funcionalmente incompletos. ¿En qué consiste eso? Bien. Para poder llevar su contenido a los tejidos extrahepáticos, los triacilglicéridos tienen que ser hidrolizados mediante la enzima lipoproteína lipasa, la cual va a degradar el triacilglicérido en glicerol y ácidos grasos libres. Pero para poder activar esta lipoproteína, el kilomicrón tiene que poseer la ApoA1, que estructuralmente, como vimos en la clasificación, eran una APO que era cofactor enzimático. Pero el kilomicrón naciente no posee esta APO. Entonces, la ApoC2 es la que no posee, la ApoC2. Entonces, alguien tiene que donarle esta ApoC2. El HDL le dona la ApoC2 y al mismo tiempo le dona la ApoE, que lo usará luego el kilomicrón naciente. Así obtenemos el kilomicrón propiamente dicho, el que encontramos en circulación, que activará la lipoproteína lipasa y los triacilglicéridos lo transformará en lo que ya dijimos. Entonces, estos ácidos grasos libres van a ser llevados a los tejidos extrahepáticos. Puede ser el tejido cardíaco,
el tejido muscular, el tejido adiposo. Existen isómeros de lipoproteína lipasa en algunos tejidos. Por ejemplo, ¿por qué decimos que el tejido cardíaco tiene una lipoproteína lipasa que tiene mayor afinidad por los triacilglicéridos? Pues existe la constante de Michael-Mendel, la cual consiste en la concentración de sustrato en la cual la velocidad de reacción es la mitad de la velocidad máxima. Entonces, si tenemos una constante de Michael-Mendel pequeña, la afinidad de la enzima por su sustrato va a ser alta. Y si tenemos una constante de Michael-Mendel un poco más grande, la afinidad de la enzima por el sustrato va a ser baja. Se dice que el Km de la fosfolipasa del tejido cardíaco es baja, entonces tiene bastante afinidad por el sustrato que es los triacilglicéridos. Eso explica por qué existen bastantes patologías cardíacas del tejido cardíaco. Luego de usar ya su ApoC, la ApoC2, entonces el kilomicrón va a nuevamente devolverle al HDL su ApoC y además le dará la ApoA. Es un reciclaje. Este kilomicrón, luego ya de suministrar su contenido de los triacilglicéridos, va a formar un remanente de kilomicrón que tiene aproximadamente 90% menos de triacilglicerol. Este remanente tiene que ir a ser degradado en el tejido hepático. Pero ¿cómo es que el hígado logra reconocer este remanente de kilomicrón? Pues existen receptores en el hígado, los llamados receptores LDL, que reconocen a la ApoB100 y a la ApoE. Pero ¿reconocerá la ApoB100 en el remanente de kilomicrón? No, porque no la posee. Solamente reconoce a la ApoE. Entonces es así como el remanente de kilomicrón logra ingresar al hígado para su degradación. A esto se le conoce como el transporte exógeno de lípidos. Luego, hablamos de un transporte endógeno de lípidos. ¿En qué consiste? Y también veremos por qué al LDL se le considera comúnmente un colesterol malo, comúnmente se le llama así. Pues el VLDL naciente es formado en el hígado por el hepatocito, y eso ya lo mencionamos. Y tiene la ApoB100, la proteína característica. Este va a tener que, igual que el kilomicrón naciente, es funcionamiento incompleto, porque no va a poder activar la lipoproteína lipasa de los tejidos extrahepáticos. Entonces el HDL va a tener que donarle la ApoC y la ApoE. La ApoC, la ApoC2, recuerden, ApoC2. Y formaría el VLDL propiamente dicho. Este VLDL va a llevar va a activar a la lipoproteína lipasa y los triacilglicéridos serían degradados en glicerol y ácidos grasos libres para los tejidos extrahepáticos. Luego de eso va a devolver la poliproteína C2 que lo obtuvo del HDL. Pero al mismo tiempo existe la ApoC1, ojo, la ApoC1, no la ApoC2. La ApoC1 va a activar a la proteína de transferencia de ésteres de colesterol. Y esta va a existir un intercambio mutuo entre el VLDL y el HDL. Este intercambio es regulada por la CEPT, en el cual entre una lipoproteína A, en este caso el HDL, y una lipoproteína B, el VLDL, pero puede ser también el IDL o el LDL. Del HDL se va a transferir ésteres de colesterol, y desde estas lipoproteínas se va a transferir triacilglicerol, como un intercambio. Ya, esta va a ser fundamental a la hora que veamos el transporte inverso de colesterol, porque especificará un paso. Luego ya de haber usado la ApoC,
entonces se va, y también luego de haber ya suministrado su contenido de triacilglicéridos, se irá a formar un remanente de VLDL, lo que denominamos el IDL. Este va a tener la opción de ir al hígado para su degradación, porque el hígado presenta receptores LDL para la ApoB100 y la ApoE. Entonces podría ir directamente al hígado, o si sigue habiendo un intercambio de contenido con el HDL, o puede seguir suministrando triacilglicéridos a los tejidos extrahepáticos, será transformado en un LDL. Este LDL tiene un bajo porcentaje de triacilglicéridos y tiene un elevado porcentaje de éster de colesterol. Este tendrá la función de llevar el éster de colesterol a los tejidos extrahepáticos, los cuales lo reconocerán mediante el receptor LDL que reconoce la B100 y la E, y reconocen a la ApoB100. Entonces llevan su contenido de éster de colesterol. El LDL que realiza esta función solamente es el 30%. Si el 30% de LDL realiza esta función. Luego, el 70% restante de LDL va a ir hacia el hígado para su degradación y será reconocido por los mismos receptores. Ojo, hay que decir que existen también los receptores LPR1, que son receptores similares, solamente que reconocen solamente a la ApoE. Y la lipasa hepática, que potenciaría su reconocimiento y además también realiza la degradación del LDL a sus componentes para obtener colesterol y ácidos grasos, que va a permitir la formación de nuevas lipoproteínas. A esto se le llama el transporte endógeno de lípidos. ¿Ya? Como hemos visto, el HDL es fundamental porque va a donar apos para que tanto el kilomicrón como el VDL pueda realizar su ciclo. Es por eso que se le considera en cierta parte un colesterol bueno, comúnmente llamado. Pero no solamente por eso, sino también porque va a llevar, o sea, mira, hasta el momento estamos viendo que las lipoproteínas llevan triacilglicéridos o ésteres de colesterol hacia los tejidos extrahepáticos, pero el HDL va a tener la función de llevar el colesterol de los tejidos extrahepáticos hacia el hígado. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama el transporte inverso del colesterol. Vamos a ver entonces ahora también su metabolismo del HDL. En el hígado se va a sintetizar el HDL discoidal, que tiene en su membrana una bicapa de fosfolípidos. Es discoidal porque su núcleo es vacío, sin contenido. Además del hígado, también va a ser sintetizado el HDL discoidal en el intestino delgado y por un precursor, el llamado prebeta HDL. Del hígado va a obtener la ApoA1 y además también obtendrá la ApoC, la ApoE. Esta ApoA1 va a activar a la LCAT, la lecitina, colesterol, aciltransferasa, la cual va a esterificar el colesterol libre de la membrana para llevarlo hacia su núcleo, para su transporte de colesterol. Entonces es así como obtenemos un HDL3, la HDL pseudomicelar, ya de forma circular, la cual va a recibir triacilglicerol mediante ese intercambio que vimos hace un momento entre el HDL y el VLDL o el IDL o el LDL. Existe un intercambio en la cual va a aumentar el contenido del HDL, transformándola en un HDL2, la cual esta lipoproteína va a ser reconocida por el receptor Scavenger clase B tipo 1. Este reconocerá a la ApoA1 del HDL2. De esta manera es como esta lipoproteína ingresará al hígado para su posterior degradación. Todo esto se le llama el metabolismo del HDL, pero ¿y el transporte inverso de colesterol en qué consiste? En los tejidos encontramos ésteres de colesterol. Y asimismo en su membrana vamos a encontrar una familia de receptores, los ATP binding cassette clase A tipo 1,
Estos van a utilizar la energía producida por la hidrólisis del ATP para poder permitir el transporte del colesterol, el colesterol extraído de los tejidos se puede unir con una ApoA1 para generar de esa manera el pre-beta HDL. O si no también, este colesterol esterificado puede pasar al núcleo del pre-beta HDL, o también puede ir el colesterol esterificado al HDL. ¿Ya? Asimismo, también encontramos el receptor scavenger B clase 1, clase B tipo 1 en los tejidos. Pero la diferencia con el del tejido hepático es que en el tejido extrahepático va a permitir el transporte del colesterol del tejido a la lipoproteína, y en el hígado de la lipoproteína hacia el tejido. Este receptor reconoce a la ApoA1 del HDL, y además el colesterol libre va a ser esterificado por la LCAT para ser llevado al núcleo del HDL. Asimismo, existen otros receptores de la misma familia de la ABCA1, que es el ABCG1. Tiene el mismo mecanismo de acción que el receptor scavenger, así que así vamos a ir suministrando éster de colesterol al HDL3. Si bien una vez llevado el colesterol de los tejidos al HDL3, igual sigue el mecanismo para formar un HDL2, y luego sería degradado para formar colesterol, éster de colesterol, fosfolípidos. Si bien es desconocido el mecanismo en el cual el HDL2 logra entrar a los hepatocitos, algunos dicen que simplemente se toma el contenido del HDL2, otros dicen que se va a reciclar, o sea, se vuelve se absorbe y luego se secreta un HDL3 reciclado. Está a cargo eso de la lipasa hepática. La lipasa hepática realiza ese proceso, entonces generando HDL3. A este pequeño ciclo se le denomina el ciclo de las HDL. Pero cuando va a pasar de HDL2 a HDL3, puede que una enzima, la lipasa endotelial, extraiga la ApoA1 del HDL3 para que lo una con el colesterol extraído por el ABCA1. De esta manera obtenemos el pre-beta HDL. Y los excesos que tengamos de ApoA1 van a ser degradados en el riñón. Todo esto consiste en el transporte inverso del colesterol, un pequeño esquema bastante didáctico, y podemos decir que el colesterol es fundamental para los tejidos, pero todo en exceso es dañino. Así que nuestro compañero Jesús Yauce va a explicar de manera un poco más detallada el colesterol.